Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas de Clubhouse. Bienvenidos, bienvenidas a este grupo donde debatimos sobre las artes escénicas. Esta mañana se ha celebrado un acto institucional en su defensa. El evento ha tenido lugar en la capital española, Foro Mercartes, en el que han participado gran cantidad de profesionales del sector. 300.000 puestos de trabajo se generan en la cultura de España, a los que se añaden las sinergias con el turismo. Así lo ha destacado el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, FAETEDA, Jesús Cimarro, que estamos esperando a que entre en este grupo de Clubhouse para analizar con nosotros y nosotras más a fondo lo expuesto en el foro de hoy. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, estábamos hablando les estaba explicando un poquito pues a todas las personas que se habían conectado de lo que se ha celebrado esta mañana, que es el Foro Mercartes, en el que han participado gran cantidad de profesionales del sector. Fíjate que hablabas, Jesús, te damos la bienvenida primero. Hablabas de 300.000 puestos de trabajo que se generan en la cultura de España, a los que se añaden las sinergias con el turismo. Se ha dado lectura a un documento con 16 medidas para salir de la precariedad cultural, una carta de navegación, como apuntabas. De la carta has destacado la rectificación del IVA cultural, que en España está en un 10% frente al 7% de Alemania, el 5,5% de Francia o el 5% del Reino Unido. Y la primera pregunta, Jesús, ¿es viable esa reducción en España? Bueno, en estos momentos, hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme a este encuentro. Yo creo que sí es viable. De hecho, en estos momentos hay un grupo de trabajo en la Unión Europea donde están estudiando la armonización, por así decirlo, del IVA cultural en los distintos países de la Unión Europea. Y evidentemente no solo es necesario, sino fundamental. El IVA de los cachés, el IVA de las transacciones que realizan las compañías con los teatros y el IVA de las entradas. Os voy a poner un ejemplo porque es muy sencillo de entender. Los teatros municipales, que son los mayores contratadores en este país, tienen unos presupuestos cerrados y pagan a las compañías el caché más el 21% de IVA. Es decir, que si se bajara el IVA del 21 al 10%, las administraciones municipales dispondrían de un 11% más para poder contratar. ¿Qué significa eso? Que habría más representaciones, más contrataciones, evidentemente más días de trabajo, más puestos de trabajo para la parte artística y para la parte técnica. En un principio, Hacienda es reticente a este asunto porque dice que deja de percibir ese 11%. Y nosotros les hemos puesto un ejemplo y unos datos muy claros, que son, si una compañía de 10 personas entre actores y técnicos hacen 1 o 2 bolos más, esas personas pagan sus impuestos, su retención de IRPF y el pago de la seguridad social. La retención del IRPF es un mínimo del 15% y el pago de la seguridad social entre el trabajador y la empresa es del casi el 40%, el 38%. Es decir, que Hacienda recibe muchísimo más de lo que deja de percibir por el IVA. Por eso, y esto es lo más importante, que genera trabajo, que genera empleo para el sector de las artes escénicas. Eso por el lado de los cachés y por el lado de las entradas. En estos momentos los teatros, los espectáculos necesitan de una inyección económica porque llevamos un año en una situación muy difícil y muy complicada. Por esta razón, una de las reivindicaciones que hacemos, uno de los puntos, de los 16 puntos que esta mañana hemos expresado en el Foro Mercartes, es este. Pero no solo existe el IVA, sino hay otros puntos importantes
que creemos que son necesarios. Sí, sí, si te parece, Jesús, los desarrollamos ahora. Por supuesto, le damos la bienvenida a todos los que se han conectado, Manuel, Mer, Valeria, precisamente, que ha estado en una de las mesas esta mañana, de Mercartes, Luis, Salud, Eduardo. En cualquier momento, si queréis participar, por supuesto, podéis levantar la mano y más que bienvenidos. Otros puntos interesantes que hemos visto esta mañana son la ley de mecenazgo, el marco regulatorio del streaming. Recordemos que durante la pandemia pues mucho hemos visto shows culturales desde el sofá de casa y que el Estado destine un 2% de su PIB a cultura, que te hemos visto apuntar en algún informativo hoy, Jesús. Mecenazgo, streaming y llegar a ese 2%. ¿Sería posible? Bueno, hay una recomendación clara de la Unión Europea y es que los estados deben implementar en sus presupuestos el 2% del IVA, de sus presupuestos, el 2% del Producto Interior Bruto. Entonces, es evidente que si hay una recomendación clarísima, a ver, la mejor manera, cuando a mí me dicen los políticos, sea del que sea, del partido que sea, de la comunidad que sea, del gobierno central que sea, cuando me dicen nosotros apoyamos la cultura, yo siempre les miro a la cara y a los ojos y les digo, la mejor manera de apoyar la cultura es reflejarla en los presupuestos generales del Estado o en los presupuestos autonómicos o en los presupuestos municipales. Y en los presupuestos estatales, la recomendación que hace el Comité de Expertos y la propia Unión Europea, el propio Parlamento, es del 2% de los presupuestos. Eso triplicaría de una manera bestial los presupuestos para poder afrontar todos los retos que tenemos por delante y sobre todo poder equilibrar lo que nos ha sucedido en el último año, la pérdida sistemática mes tras mes de las compañías, de las empresas, de las productoras, tanto de teatro, de danza, de circo, de música. Es decir, lo que hemos perdido durante este último año, que no se ha podido trabajar prácticamente y que la situación hace que se tomen decisiones y medidas valientes. Y dentro de esa valentía, Jesús, está donde se deciden las políticas. ¿Sería utópico un pacto por la cultura y es viable el estatuto del artista, Jesús? El pacto por la cultura es una reivindicación que el sector lleva haciéndola y que los políticos han asumido ese pacto por la cultura. Y yo siempre les digo lo mismo, pónganse a trabajar. El pacto por la cultura significa un pacto, es decir, un acuerdo entre los distintos gobiernos autónomos, las distintas consejerías, la Federación de Municipios y el Ministerio de Cultura. Es decir, la administración local, autonómica y central, que se pongan de acuerdo, que es una de las reivindicaciones y uno de los puntos que esta mañana en el foro yo expresaba. Pónganse a trabajar, pónganse a pactar, aunque sean 3 puntos, que el sector estará detrás de ustedes para apoyarles. Y evidentemente hay otro punto, y es el Estatuto del Artista, que fue aprobado por los 365 diputados del Congreso de los Diputados. Es decir, que todos aprobaron el Estatuto del Artista. Pónganlo en marcha, pónganlo, que el legislativo ponga en marcha ese estatuto, que lo implemente con todo lo que viene en el estatuto y que nos pongamos a trabajar para que el estatuto de aquí a un par de años esté en vigor de verdad. El día a día, bueno, es lo que importa, ¿no? En el trabajo de un productor. Y aprovechando que tenemos aquí a Jesús, me gustaría saber en tu caso cuáles son las principales dificultades del sector privado en producción, distribución y dirección de teatros frente a grandes recursos que vemos del CDN u otras instituciones públicas. Bueno, las dificultades son claras. Es decir, que en este último año, hoy lo expresaba a un medio de comunicación. Los años 16, 17, 18 y 19, el sector iba saliendo de la crisis, iba saliendo bien, la línea era para arriba, y el 20 ha sido el 20 que se preveía un buen año,
pasó lo que pasó, nos ha hecho retroceder una serie de años que son los años duros de la crisis del 2012, 13, 14, 15. Entonces, aquí tenemos que trabajar conjuntamente las administraciones y el sector para implementar esas ayudas. Porque además todos tenemos el pequeño, mediano y gran formato de lo que sea, de la danza, del teatro, del circo, de la música. Es decir, cada uno en su estadio tiene la misma problemática. Tiene la problemática de que los circuitos tienen que estar más coordinados, que las ayudas tienen que llegar antes, que tienen que generar, dependiendo de las comunidades autónomas, unas ayudas acorde a la realidad actual, porque tenemos modelos como el del INAEM, que hay que agradecer que el año pasado salieron unas ayudas a las estructuras muy importantes y por las que las compañías se han podido mantener este último periodo, pero es un modelo que está ya obsoleto, tiene que reconvertirse, al igual que las estructuras autonómicas. No podemos funcionar con modelos de hace 20 y 30 años. Tenemos que adaptarnos. Por eso es muy importante no perder los fondos europeos. Saber de qué manera podemos trabajar para que esos fondos europeos no pasen por delante nuestro y no podamos beneficiarnos. Como docente que eres, ¿qué inquietudes te hacen llegar las nuevas generaciones? Pues mira, me hacen llegar sobre todo la ilusión por el sector de la cultura, cada uno dependiendo, es decir, en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la interpretación, en cualquiera de los ámbitos en el que me dirijo, al que me dirijo, todos me dicen lo mismo, que quieren un sector fuerte, un sector unido, un sector que pueda reivindicar junto a la administración, no frente, sino junto a la administración. Soy una persona de pactos, creo que un buen acuerdo, aunque no sea del todo satisfactorio, es mejor que un desacuerdo. Por eso siempre promulgo el pacto, el encuentro y lo que me ha permitido hacer didactismo con los políticos y las políticas. Es decir, que podamos llegar a esos puntos de entendimiento para mejorar el sector. Y qué importante esa labor didáctica, sobre todo con los políticos. Carlos, Pablo, Marcos, os damos la bienvenida a todos los que os conectáis. Antonio, Muñoz también. Y Manuel, que ha subido. Valeria ha pedido disculpas, es que estaba en una llamada y por eso no ha podido hacer la pregunta que tenía pensada. Manuel es actor, está en Valencia, le damos la bienvenida y igual quiere preguntarle también algo a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes a todos. Alejandro, Víctor, Jesús, ¿qué tal? Mira, yo voy a volver un poquito atrás por lo que hablabas al principio, por lo que decías que Hacienda tenía el miedo de perder ese 11% con la reducción del IVA cultural. Supongo que te referías, cuando decías que los presupuestos estaban cerrados y las programaciones, a los ayuntamientos, a los circuitos y demás, ¿verdad? Sí, o a los teatros explico, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El Ayuntamiento X tiene 200.000 euros para programar durante el año. Ese ayuntamiento va a contratar espectáculos, obras de teatro, de danza, de circo, música, lo que sea. Evidentemente, cada vez que hace una contratación, tiene que pagarle el caché más el 21% de IVA. Si ese ayuntamiento pudiera pagar el caché más el 10% de IVA, dispondría de 11 puntos más en cada contratación. ¿Qué quiere decir eso? Que dispondría en un presupuesto de 200.000 euros, dispondría de 22.000 euros más para poder contratar más obras de teatro, de danza, de música, de circo, lo que sea. Ajá.
Supongo que para eso habría que hacer también un compromiso con los ayuntamientos para que no se aprovecharan de eso y rebajar el presupuesto anual y que se reinvirtiera evidentemente esa mejoría en programación. Mira, lo que pasa mucho en la pandemia es que los bolos que han caído, que te han dicho ya te darán una fecha, luego nunca te dan una fecha y tú piensas, si tú tienes ya ese presupuesto, has invertido en esa programación, a los ayuntamientos había que exigirles ese compromiso, en este caso por cancelaciones, o pagar la mitad si ese presupuesto ya está aprobado o de la fecha, ¿no? Porque en muchos ayuntamientos nos ha dado la sensación, por lo menos a muchas compañías valencianas, que es que ese dinero ha ido a otro lado. Está claro que había una emergencia sanitaria que igual lo han destinado a comprar mascarillas, que no te digo que no, pero pensando en la reducción del IVA, pues bueno, quería un poco, no sé si se había tratado eso, de cómo un poco implicar y comprometer a los ayuntamientos a que no reduzcan en ese beneficio su presupuesto anual y a su compromiso de reinvertirlo, evidentemente. Mira, hace un par de semanas tuvimos una reunión con el presidente de la FEN, la Federación de Municipios y Provincias de España, Abel Caballero, y con la ministra de Hacienda, donde ambos nos reiteraron en distintas reuniones que los ayuntamientos pueden disponer de los superávit y que solo lo pueden tocar en una serie de sectores, y uno de ellos es la cultura. Yo estoy pidiendo a todas las compañías que cuando un ayuntamiento le diga que han reducido el presupuesto, digan, pero ¿cómo puede ser si no se puede reducir el presupuesto de cultura? Porque, entre otras cosas, si usted tiene superávit, tiene que destinarlo una parte a la cultura. Aquí hay mucha picaresca también, y también hay que estar ojo a visor para que los ayuntamientos, con la excusa de la crisis, con la excusa de la pandemia, retraigan dineros correspondientes a la cultura para otros menesteres, como digo yo. Esos menesteres tendrán que tener otros presupuestos, no los presupuestos de cultura. Exactamente, eso es a lo que me refería, que la sensación es que aquí, aprovechando, entre comillas, no vamos a mal juzgar a priori, aprovechando la caída de bolos con la pandemia, no se han recuperado esas funciones y suponemos que ese presupuesto pues, se habrá movido de alguna manera o alguna triquiñuela de cada ayuntamiento a otros fines. De hecho, en el documento de esta mañana se hablaba de convenios colectivos sectoriales por comunidades, ¿no, Jesús? Claro, eso sobre todo en el ámbito laboral. Es decir, que estos 16 puntos tocan muchos apartados de lo que es el sector. Entonces, pero evidentemente los acuerdos y los convenios hay que hacerlos con las comunidades, con los ayuntamientos, prácticamente con el propio Estado. Es decir, cada uno sabe cuáles son sus competencias y lo que tiene que hacer. El mayor contratador de representaciones culturales son los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen unos presupuestos destinados a la cultura que hay que intentar que no se toquen. Porque si se tocan, hay que decirles que no se pueden tocar. Uh-huh. Está claro que esto es muy complicado y no es fácil, pero para eso estamos los representantes de las asociaciones, para sacar los colores a determinados políticos que tienen intenciones que no son ortodoxas, por así decirlo. Pues al hilo de esto que estabas diciendo, Jesús, yo no sé si se podrían categorizar los espectáculos para no ahuyentar al público que tiene una mala experiencia en el teatro. Quizá estaría relacionado con lo que se dijo hoy en Mercartes de iniciativas que acompañen la cualificación profesional y procesos claros para el control de lo que hablabas, buenas y malas prácticas. De hecho, nos comentaba Jesús Sanz, director de una compañía teatral, en la primera charla que tuvimos aquí en Clubhouse, que a menor escala de producción, pues bueno, siempre hay piratas que se quedan con el dinero de espectáculos, contratos opacos o que ofrecen una cosa y luego es otra. No sé si eso estaría incluido dentro de esas malas prácticas y todo eso también se podría perseguir relacionado pues con sí, lo que yo estoy de acuerdo en un código de buenas prácticas porque tú lo has dicho, hay empresas que se quedan con los cachés de compañías y eso no es una buena práctica, es una muy mala práctica
que creo que hay que ir eliminándola y que sobre todo hay que ir denunciándola, porque esas personas o esas empresas tienen que salir fuera del sector, porque no tiene sentido que se queden con el dinero del trabajo y el esfuerzo de las compañías. Por eso es importante ese código de buenas prácticas, porque hay que cumplirlo. Soy un defensor del cumplimiento de la ley. Y la ley no solo es la que nos marcan las autoridades, sino esos convenios, esos códigos de buenas prácticas, como el código y como lo que hicimos para volver a la actividad con las administraciones, los protocolos que han funcionado y que han permitido que los teatros estén abiertos y que no haya habido contagios en las salas. Y hablando precisamente de eso, ¿cómo se lleva el tema de los aforos? No sé si estáis pensando quizá de cara después del verano ampliarlo o de qué manera. Pues hablabas esta mañana, claro, de resistencia ante todo lo que ha venido con la pandemia. Bueno, lo que se ha demostrado es que en Madrid llevamos desde julio del año pasado con los aforos al 75%, que no son reales, que quitando una butaca, que dejando una butaca libre después de cada compra, se queda en el 62%. Si lo hemos conseguido en Madrid, tanto los públicos como los privados, no se entiende que en el resto de comunidades no se haga. No se entiende políticas, decisiones unilaterales de gobiernos autónomos que dejan al 10, al 15 o al 30% las salas. No tiene sentido, porque eso es prácticamente destruir el sector. Entonces, evidentemente que vamos a reivindicar a partir de septiembre el 100% de los aforos. Si hay que seguir utilizando la mascarilla, se seguirá utilizando la mascarilla, pero con el 100% del aforo, porque posiblemente en septiembre ya habrá entre el 70 y el 80% de la población vacunada y esperemos que esto haya remitido al máximo. ¿Y se puede hacer de todo y salvaguardar la calidad de los espectáculos? Es decir, puedes producir espectáculos infantiles, danza, teatro para adultos y que todos sean de calidad desde tu experiencia y sean viables. Vamos a ver, es que lo de la calidad es complicado, porque va mucho, evidentemente tiene que tener un nivel, pero también va mucho por gustos. Es decir, los espectáculos en vivo, yo no me atrevo, y mira que he producido 200 espectáculos en mi vida. Casi nada, sí. Empresas más potentes del país, no lo digo yo, lo dicen otros. Es decir, pero sí tengo muy claro, a mí me cuesta mucho criticar a mis colegas de profesión, porque levantar el telón, poner en pie un espectáculo es de las hazañas más heroicas que se pueden hacer, que a veces te sale bien y a veces te sale mal o regular. Por eso mismo hay que ser muy, muy cuidadosos a la hora de criticar un espectáculo, porque no sabemos lo que ha pasado ni cómo se han desarrollado. Hay que intentar, evidentemente, hacer espectáculos de calidad, todos, dentro de las posibilidades de cada uno. Por eso digo que yo soy posiblemente muy benevolente, porque el tiempo, la experiencia y los años me han hecho ver que este sector es muy complicado y muy difícil, y producir es una heroicidad, y más desde el ámbito privado, en el cual se tienen muy pocos recursos para poder afrontar producciones de cierto calibre. Carlos, Esperanza, Antonio, Marcos, Luis, Merck, que estáis abajo, por supuesto, bienvenidos, podéis levantar la mano y vamos concluyendo. Antes hablábamos de esas nuevas generaciones como Esperanza, que la tenemos ahí abajo, que es actriz de Sevilla. Te hablábamos de las inquietudes de nuevas generaciones antes, pero a tu modo de ver, se apuesta desde el sector público por lo emergente y debe de hacerlo el sector privado, Jesús. Sobre todo la obligación es el sector público por lo emergente, y el sector privado, los que tenemos ganas de que haya gente nueva y que haya gente y dar oportunidades, lo estamos intentando. Es decir, no es fácil, evidentemente,
y hay que intentar que se apueste. Yo estoy colaborando sin que prácticamente nadie se entere con alguna sala de pequeño formato o alternativa, ayudándole a que salga adelante. Y no voy a decir los nombres de esas salas, porque creo que está bien hacer esa labor de una forma en la que no se tiene por qué divulgar. El resultado se verá más adelante, ese trabajo que yo estoy haciendo en ese tipo de salas, donde se apuesta por lo emergente. Fenómeno. Jesús, ahora sí tenemos arriba a Valeria y vamos concluyendo. No sé si tenías alguna pregunta para Jesús. Valeria. Hola, buenas a todas. Bueno, no, en concreto a Jesús no, porque conozco mucho y sigo mucho de cerca el trabajo, ya que hemos coincidido en varias mesas editoriales y bueno, yo soy vicepresidenta de la Asociación de Danza Emprendo Danza y de la Federación de FECED. Y eso era un poco también comentar lo que se comentó al principio. Yo directamente no he sido parte de las mesas, pero he seguido desde el comienzo toda la elaboración de la declaración que se ha, digamos, publicado hoy. Y bueno, pues esos 16 puntos son fundamentales y son unas reivindicaciones del sector desde hace muchísimo tiempo. Entonces creo que el momento histórico que estamos viviendo nos permite tener esa fuerza y realmente caminar de la mano de las administraciones para poder conseguir y lograr mejoras importantes para todo el sector de las artes escénicas. Nada, simplemente pues yo en este momento pues aprovecho este pequeño foro aquí para agradecer a Jesús para toda la jornada que se ha producido esta mañana. Creo que ha sido realmente una prueba de unión de todo el sector, que es muy necesaria. Y nada, seguir trabajando todos, porque esto es para todos una lucha fundamental y es conseguir derechos para todos los trabajadores de este sector. Fenómeno, porque hay que decir que artes escénicas no es solo teatro, sino que también es danza, que también incluye la música, también esta misma mañana que veíamos otras asociaciones. José, Víctor, Manuel o todos los que estáis abajo, si tenéis alguna pregunta más para Jesús y si no, vamos concluyendo la sala. O si querías añadir algo más, Jesús, por supuesto. Bueno, gracias Valeria. Es verdad que esto ha sido un trabajo muy importante y esta mañana lo hemos dicho, un trabajo de equipo, un trabajo donde ha habido la colaboración de más de 30 asociaciones que han suscrito este documento y sobre todo lo que más me ha gustado a mí del trabajo de este documento es lo transversal que ha sido. Es decir, las distintas visiones, distintas, variadas y diferentes visiones del sector. Creo que es fundamental que que se vea ese abanico de distintas visiones de lo que es el sector. Este sector no es uniforme. Por suerte es un sector en movimiento, un sector en el cual podemos convivir todas y todos y que desde el respeto podemos trasladar a las autoridades los planteamientos que esta misma mañana, después de muchos meses de trabajo, hemos podido trasladar. El sector unido, el sector comprometido, el sector de la cultura unido mueve montañas. Y creo que la pandemia nos ha hecho ver que la unión hace la fuerza. Pues con esas palabras nos quedamos. Transversalidad y distintas visiones fundamentales para visibilizar el sector de la cultura que unido pues mueve montañas. Esta charla la volcaremos en internet para hacerla accesible a todo el público, ya que bueno, pues por el momento Clubhouse está reducido a usuarios con sistema operativo iOS. Sería genial volver a tenerte con nosotros, Jesús, otro día, pero para hablar desde una perspectiva más amable de toda esa programación, por supuesto, también que tienes en los teatros de aquí de Madrid, de ese Festival de Mérida, que no sé si ha sido adjudicada ya su gestión, Jesús. La mesa de contratación este jueves y viernes decide quién va a ser la persona o la empresa que va a gestionar los próximos años el festival.
en unos días tendremos ya sabremos qué empresa o qué dirección va a tener el Festival de Mérida. Bueno, si por el momento no, pues por lo menos también de la programación de esos 3 teatros, Reina Victoria, Bellas Artes y la Latina de Madrid. Y bueno, pues que habría mucho de qué hablar, por supuesto, de toda la programación que tenéis en marcha. Jesús, muchísimas gracias. Mañana tendremos en nuestra hora habitual, a las 9 de la noche, a Jesús Torres, que está con la obra Puños de Harina en la Sala Mirador. Lo tendremos con nosotros en Clubhouse. Nuevamente, muchas gracias, Jesús, de todo corazón, por entrar y, por supuesto, por tus palabras y analizar más a fondo lo que se ha expuesto esta mañana. Gracias a todas y a todos por estar en esta charla, que es la primera que hago. Fenómeno, pues esperemos que sea la primera de varias. ¿Vale, Jesús? Gracias.